Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo les va? Vamos a hablar un poco de deportes en Noticiero Nuevo Edición Central, particularmente algo que atrae, porque no solo se aplica al deporte, sino también a la vida en general, que tiene que ver con la psicología deportiva. Está con nosotros la psicóloga deportiva Romina Abogado, con quien vamos a hablar de algunos tips, particularmente de la voluntad. ¿Cómo te va, Romy? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Hugo, y a toda la audiencia. La voluntad. ¿Qué palabra? ¿No? ¿Se trabaja la voluntad? ¿Desde dónde nace la voluntad? Bueno, primero pensemos qué es la voluntad, ¿no? Uh-huh. La voluntad es la capacidad para proponernos objetivos y trabajar hasta alcanzarlos, ¿no? Sí. Es la capacidad que tenemos las personas para posponer el resultado, la recompensa, ¿no? ¿Siempre para que haya voluntad tiene que haber un objetivo, Romy? Realmente sí nos ayuda mucho para trabajar y desarrollar la voluntad. Pensemos que la voluntad no viene con nosotros genéticamente, sino Uh-huh. que es adquirida, es decir, la tenemos que trabajar en el día a día. O sea, nadie nace voluntarioso o con voluntad. Exactamente, sí, es algo que tenemos que trabajar, así como algo que tenemos que cultivar día a día. Uh-huh. ¿Y cómo se hace eso? Digo, porque no debe ser tan fácil, porque la voluntad es poder elegir entre dos cosas, o quedarme a dormir o ir a hacer actividad física, por ejemplo, temprano, caminar, ir al gimnasio. Exactamente, es un desafío diario que las personas nos vamos proponiendo y también tenemos que hacer una diferencia con lo que es mediato y lo inmediato, ¿no? Uh-huh. O sea, el deseo es algo inmediato, es algo que de alguna manera aparece y desaparece y lo voy desechando. En cambio, la voluntad es algo que permanece, algo que tiene un objetivo determinado, es algo que está sólido y firme en las personas y es ir tras ello hasta conseguirlo, es levantarse y volverse a caer, luchar día a día para trabajar en esta voluntad. A ver, muchas veces se dice, aquellos deportistas, o en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Admiro tu voluntad. Más que admirar hay que comenzar a trabajar en eso para lograr también tener ¿qué es esto? ¿Es un don? ¿Qué es la voluntad? Y es una habilidad que la desarrollamos, uh-huh. ¿sí? Y por eso hacíamos esta diferencia con el deseo, ¿no? La voluntad es querer algo que nosotros nos proponemos y que sabemos que no va a ser de un día para el otro ni de un mes para el otro, que de alguna manera va a ser un camino largo y donde voy a tener dificultades y eso va a ser, ¿no es cierto?, lo que va a ir fortaleciendo mi voluntad. La voluntad se educa, uh-huh. ¿sí? Aquel que arranca una actividad física siempre nace por allí desde el disfrute. ¿Qué quiero decir? Y después sí o sí necesita voluntad, por lo menos lo que yo pienso, porque la primera semana en el gimnasio te va bárbaro, lindo, pero ya la segunda semana querés mirar Netflix, hace frío, llueve, hace calor. Ahí es donde tenés que comenzar a manejar o a trabajar esto de la voluntad. Sí. Para desarrollar la voluntad tenemos varios aspectos que son clave. Uh-huh. El primero tiene que ver con el desarrollo de los hábitos, ¿sí? Los hábitos no se desarrollan de un día para el otro, sino que requieren la repetición, la práctica continua para que eso se establezca en el tiempo, ¿sí? Entonces, primero desarrollamos los hábitos, ahí estamos trabajando nuestra voluntad. Uh-huh. Por otro lado, también es importante el interés, la motivación. Siempre al iniciar alguna actividad, nosotros tenemos esa motivación, ese deseo de querer desarrollar algo, llegar a algún lugar, o sea, tenemos un camino que desarrollar. ¿Y ahí los objetivos cómo te los planteas? ¿A corto, a mediano, a largo plazo? ¿Cómo te vas planteando esos objetivos? Eso también es importante porque muchas veces confundimos, ¿no?, lo que es un objetivo con un deseo, un sueño, ¿sí? El objetivo tiene que ser algo que esté establecido en el tiempo, ¿sí? Yo dentro de 1 año, 2 años, tantos meses, necesito trabajar esto, ¿sí? Entonces tiene que estar en el tiempo, por eso hablamos de corto, mediano y largo plazo. Tiene que ser medible, yo tengo que en el tiempo poder evaluar mis avances, el proceso, ¿sí? Y también tiene que ser realizable, ¿no? Si de alguna manera, por ejemplo, no sé, yo nunca corrí y quiero iniciarme en el running, ¿sí? Uh-huh. Veo una carrera, hay distancias de 4, 10, ¿sí? Y 42, ¿sí? Se supone que yo me tendría que iniciar en la de menor distancia porque estoy arrancando, iniciando una actividad, ¿no? Entonces eso quiere decir que sea realizable, que sea alcanzable para el nivel o el desarrollo en donde estoy en este momento.
Todos ligan la voluntad al deportista de alto rendimiento, pero necesariamente aquel que hace deporte recreativo para sostenerlo en el tiempo, sea el deporte que sea, tiene que tener voluntad también. No sé si me explico. Sí, claro, la realidad es que no solamente necesitamos voluntad para hacer deporte, ¿no? O sea, necesitamos voluntad para un montón de aspectos en nuestra vida cotidiana. Por eso los primeros educadores somos los padres, ¿sí? Que tenemos que educar con esto de seducir y persuadir a las personas para trabajar en esto que permanece en el tiempo, sobre todo hoy que nuestra realidad por ahí es muy inmediata, que todo cambia, que por ahí vemos esta cuestión de la facilidad o la rapidez, ¿sí? Con la que, no sé, obtenemos, hacemos un clic y tenemos comida en la puerta de nuestra casa, ¿no? Esto de posponer el resultado de lo inmediato, ¿sí? Es algo que lo tenemos que trabajar día a día y sobre todo los padres que son los primeros educadores. A ver si me equivoco, Romina, con esto. ¿La voluntad es un globo y la excusa sería una aguja que lo pincha? ¿O no? Claro. No sé si me explico, digo, viste que siempre cuando no hay voluntad tenés una excusa. Para no ir a hacer actividad física, para no ir a caminar. Claro, hace frío, tengo sueño, me duele, ¿no? Y bueno, ahí es donde más desafiamos a nuestra voluntad, ¿no? De pasar esa barrera de la excusa, ¿sí? Y podemos decir que las personas que tienen voluntad son o llegan más lejos o son más exitosas que las personas inteligentes. Estamos hablando en todo ámbito de la vida, no solo en el deporte. Exactamente. Me gustó eso, las personas que son más voluntariosas, que tienen más voluntad, llegan más lejos que las personas que tienen cierta inteligencia o don. Exactamente, porque esto es un desafío que la persona se propone día a día y sabe que no hay nada que la va a correr de ese camino, ¿no? Entonces, bueno, todos los días es un desafío para esa voluntad. No es algo que de alguna manera lo conseguimos o lo compramos, sino que es algo que lo tenemos que trabajar durante toda la vida. Romy, siempre es un placer dialogar contigo y para el televidente también. La neurociencia aplicada no solo al deporte, sino a la vida en general, me parece que es fenomenal. ¿Algún saludo? Un saludo muy especial para mi hijo Bautista, que la otra vez me reclamó que no lo saludé, así que un beso grande. Bueno, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a trabajar la voluntad entonces. Exactamente, todos los días. Muy bien. Con eso que más nos cuesta. Muy bien. Psicóloga deportiva Romina Bogado, estuvimos hablando un poco de la voluntad, no solo en el deporte, sino, como decía, aplicado al ámbito de la vida.